¿Puedes creer que la artista que hoy llena estadios con un solo aullido estuvo a punto de desaparecer por completo? En 2009, Shakira lanzó un disco tan arriesgado que incluso sus fans más leales se sintieron traicionados, y la prensa lo advirtió, podría ser el final de su reinado. Tras el fenómeno global de Laundry Service, 2001, y el oro platino de ¿Dónde están los ladrones? 1998, Shakira se había consolidado como la voz de dos mundos. Sus giras agotaban boletos, sus colaboraciones rompían récords y su imagen era sinónimo de éxito. Pero la reina latina necesitaba renovarse, no quería repetir fórmulas, ansiaba reinventarse y sorprender incluso a quienes la habían encumbrado. En 2006 llegó Fijación Oral, Volumen 1, un retorno al español que mezclaba pop rock y flamenco, y en 2007, Oral Fixation, Volumen 2, la versión en inglés con temas urbanos y bailables. Ambos álbumes fueron aclamados, pero dejaron algo en el aire. Shakira había jugado sobre seguro, sin despeinarse demasiado. Eso encendió una pregunta en su mente, ¿y si voy más allá? A comienzos de 2009, Shakira anunció She-Wolf, en español Loba, un proyecto inspirado en la cultura disco funk de los 70 y los sintetizadores de los 80. Quería explorar géneros nuevos, electropop, house y beats urbanos con un aire retrofuturista. Para ello, colaboró con productores ajenos a su zona de confort, Fernando Garibay, colaborador de Lady Gaga, DJ Llorente y Lester Méndez. En privado, la colombiana confesó a su equipo: esta vez no quiero esconderme tras guitarras acústicas ni letras confesionales. Quiero ser audaz, arriesgarme, aunque pierda gente por el camino. Esa declaración marcó el inicio de un turbulento viaje creativo. Las sesiones arrancaron en Los Ángeles y continuaron en Londres, Nueva York y Miami. Los estudios se convirtieron en pistas de baile, sintetizadores parpadeantes, líneas de bajo pulsantes y Shakira experimentando con vocoders y efectos de autotune. Temas como She-Wolf, con su inolvidable aullido, y Did It Again surgieron de jam sessions nocturnas en las que nadie sabía a ciencia cierta si estaban creando un himno pop o una extravagancia de laboratorio. Sin embargo, a medida que avanzaba la grabación, comenzaron a surgir las dudas. Varios de sus músicos de siempre no entendían las nuevas melodías y la acusaban de alejarse de su esencia latina. Sony pedía hits inmediatos, pero los primeros demos sonaban demasiado electrónicos para la radio pop convencional. En más de una sesión, Shakira se retiró a un rincón a escuchar ¿Dónde están los ladrones?, para reconectar con sus raíces y recordar quién era. Aquel choque entre innovación y tradición generó tensiones. Algunos creativos le pidieron suavizar los sintetizadores, otros, abrazar aún más el estilo dance. Shakira tuvo que decidir si cedía o si mantenía el pulso firme a su visión. En octubre de 2009, Sony lanzó el primer sencillo, el tema homónimo, She-Wolf, con un videoclip en el que Shakira aparecía vampírica, bailando entre luces estroboscópicas y ataviada como la mítica loba de su portada. La reacción fue polarizada desde el primer día. Medios especializados la aplaudieron por su valentía, frente a la monotonía de la industria. Prensa generalista la acusó de seguir la moda de Lady Gaga y de apartarse de la música real. Fans tradicionales tardaron en adoptar el sonido, muchos confesaron no entender qué le pasaba a su ídola. El segundo sencillo, Did It Again, mantuvo el tono dance pop, pero no consiguió el empuje esperado. Las radios latinas lo programaban con recelo, las emisoras anglosajonas lo veían como un experimento extraño. De pronto, el álbum estaba en boca de todos, por las razones equivocadas. El esperado día llegó. She-Wolf aterrizó en las plataformas digitales y tiendas físicas el 9 de octubre de 2009. En ese momento, analistas de la industria estimaban ventas iniciales del doble que las de Fijación Oral. Shakira, en entrevistas internacionales, mantenía la euforia: es mi disco más honesto, el que más me define. Sin embargo, al cerrar la primera semana de ventas, los números no solo quedaron por debajo de lo proyectado, sino que en algunos mercados clave descendieron un 30% respecto al lanzamiento anterior. Las listas de éxitos latinas mostraban la presencia de reggaetón y bachata en ascenso, mientras She-Wolf apenas se mantenía en el top 50. La crítica recicló frases duras. Un riesgo que bordea la irrelevancia, Billboard. Un álbum sin alma, perseguido por modas, Rolling Stone España.
Para muchos, ese era el álbum que casi arruinaba no solo una gira, sino años de consolidación. Cuando las cifras de She Wolf empezaron a flaquear en las listas de éxitos, la calma se desvaneció. En el equipo de Shakira, la tensión se palpaba en el aire. Ejecutivos de Sony España convocaron reuniones de emergencia en salas acristaladas de oficinas frías, analizando cada métrica de streaming, cada subida o bajada en iTunes, cada comentario en redes sociales. Mientras tanto, la prensa sensacionalista azuzaba el rumor de que la loba había perdido su instinto, que Shakira se había convertido en una pasajera más de la moda electrónica. Titulares como "Se está acabando la magia" y "La reina latina en crisis existencial" inundaron blogs de música y portadas de revistas. Shakira, aislada en su mansión de Miami, recibía reportes al instante, reproducciones de Spotify, descargas de iTunes, tweets críticos y hasta memes burlándose de su aullido. Aquella avalancha digital no solo golpeaba sus ventas, sino también su autoestima. Por primera vez sintió que el público comenzaba a dar la espalda. Confiando en que podía revertir la percepción, Shakira había programado la gira Loba Mundial Tour para principios de 2010, planeando 50 conciertos en América, Europa y Asia. Se anunciaron escenarios con diseño futurista, pasarelas simétricas en forma de luna, pantallas LED de alta definición, vestuarios diseñados por Jean-Paul Gaultier. Cada detalle prometía un espectáculo sin precedentes. Sin embargo, apenas se pusieron a la venta los primeros boletos, la demanda fue tibia. Ciudades donde usualmente agotarían 20.000 entradas difícilmente rebasaban los 8.000. En Chicago, las preventas no llegaban al 30% de la capacidad. En Madrid, las agencias de viaje reportaron cancelaciones masivas. Ante el riesgo de pérdidas millonarias y el temor a estadios medio vacíos, el equipo tomó la drástica decisión de posponer indefinidamente la gira. Anunciar esa suspensión fue devastador. En un comunicado oficial, Shakira pidió disculpas a sus seguidores, aduciendo motivos de agenda y redireccionamiento creativo. Pero el mensaje real resonó en las redes: la loba había perdido el filo. Para muchos fans, aquel Weasaclear Sign of Artistic Dissonance, no entendían por qué, tras tantas innovaciones, la artista se veía obligada a dar marcha atrás. Tras el anuncio, Shakira se encerró en su estudio de grabación personal en Barcelona. Pasó semanas recluida, repasando demos y reescribiendo frases en su cuaderno de notas. Dicen que, en esa etapa, rompió no uno, sino 3 discos duros que guardaban material original de She Wolf. No quiero huellas de algo que falló, explicó luego en una entrevista íntima, prefiero borrar el pasado y crear algo con otro espíritu. La presión interna también alcanzó a sus colaboradores más cercanos. Algunos escritores de letras confesarían años después sentirse desorientados, sin saber si arriesgar más hacia lo experimental o regresar al selva sonora de sus primeros éxitos. El perfeccionismo de Shakira, que la había llevado a insistir en caprichos de producción, se tornó en obsesión. Cada madrugada escuchaba los mismos compases en bucle, buscando un algo que restaurara la magia. Lejos de amilanarse por el revés, Shakira concibió un plan de acción en 3 fases. Antes de todo, debía recordar quién era. Por eso, viajó a Barranquilla en secreto durante un mes, alejada de cámaras y flashes. Allí revisó viejas grabaciones de sus ensayos en el patio de casa, volvió a tocar la guitarra bajo el árbol de mango y compartió jam sessions con músicos locales. Su objetivo, absorber el espíritu que la había impulsado en sus comienzos. Seleccionó a 3 artistas de géneros distintos, un productor de sonido urbano, un compositor de baladas y una DJ de house underground, y les propuso un reto: coescribir 2 canciones cada uno en tiempo récord, sin interferencias de la discográfica. Quería escuchar voces frescas para encontrar de nuevo su propia voz. La última fase consistía en controlar el relato público. En lugar de presentar un nuevo disco de inmediato, Shakira planeó un documental de 6 episodios para plataformas de streaming, donde narraría su travesía con total transparencia, desde el triunfo de She Wolf hasta la caída y el renacer creativo. Buscaba que los fans no la vieran como una estrella inalcanzable, sino como alguien que tropieza y se levanta. En agosto de 2010, irrumpió en la radio una canción distinta, Mariposa Nocturna, un tema que combinaba la fiereza de guitarras eléctricas con un coro de cuerdas latinas y un beat suave al fondo. La letra hablaba de metamorfosis y resiliencia.
En la noche oscura despierta el vuelo. De mis cenizas surge un nuevo anhelo. Los fans, sorprendidos, respondieron de inmediato. El single escaló posiciones en varias listas de reproducción de Spotify y se mantuvo semanas en el top 20 de iTunes Latino. La crítica, que antes había sido implacable, empezó a hablar de un retorno al poder auténtico de Shakira. Ese éxito inicial devolvió la confianza al equipo. El documental se estrenó con gran acogida, y en su primer episodio, Shakira apareció en pantalla caminando por el malecón de Barranquilla, guitarra al hombro, prometiendo al público mostrar la verdad que hay detrás de cada nota. Con un nuevo impulso, Shakira reactivó su gira bajo el nombre Metamorphosis Live, esta vez con un enfoque íntimo y narrativo, escenarios modulables, recintos más pequeños, escenografías que recreaban su infancia y un interludio acústico donde contaba anécdotas de She-Wolf. Setlist híbrido, combinaba clásicos como Whenever, Wherever con el nuevo repertorio, incluyendo Mariposa Nocturna y otros temas coescritos con sus colaboradores secretos. Conexión directa, en cada ciudad, habría un espacio para charlas cortas con el público, respondiendo preguntas desde el escenario. La respuesta fue inesperadamente positiva. En Europa, los recintos volvieron a llenarse, en Latinoamérica, los fans valoraron la sinceridad y celebraron el regreso de la loba auténtica. La gira cerró con sold outs en Buenos Aires y Ciudad de México, simbolizando la victoria de la resiliencia. En noviembre de 2010, el documental de 6 episodios que Shakira había concebido debutó en plataformas de streaming. Desde el primer minuto, la artista rompió el guión de la estrella intocable, hablaba directo a cámara, con voz pausada, mostrando recortes de prensa, archivos de audio de She-Wolf y escenas de las sesiones fallidas. Escena clave, Shakira en el estudio de Los Ángeles, escuchando su demo original de She-Wolf y admitiendo, con gesto cansado, «Esto no soy yo». Entrevistas íntimas, con Fernando Garibay y Lester Méndez, quien confesó, no sabíamos si estábamos creando un himno o un experimento de laboratorio. Regreso a Barranquilla, toma de Shakira tocando Canto de Esperanza bajo el mismo árbol de mango, simbolizando el punto de partida y el de retorno. Los espectadores se sintieron cómplices de su batalla. La crítica especializada destacó que aquella apuesta por la vulnerabilidad la acercó más a su audiencia que cualquier hit producido en masa. Impulsada por la buena recepción del documental y el single Mariposa Nocturna, Shakira retomó la composición con un renovado aire de libertad. En 2011 lanzó Loba 2.0, un EP con remixes de She-Wolf reinterpretados por DJs latinoamericanos, aportando calidez y ritmo caribeño a las pistas electrónicas. Raíces, un mini álbum acústico donde revisita Moscas en la Casa y Poem to a Horse, acompañado de cuerdas, charangos y percusiones autóctonas. Ambos proyectos resultaron un éxito moderado pero, más importante aún, restauraron la confianza de Shakira en su propio instinto creativo. Los remixes de She-Wolf se convirtieron en himnos de clubes independientes, mientras Raíces obtuvo elogios por su honestidad y pureza musical. La gira, Metamorphosis Live, continuó durante 2012, visitando más de 40 ciudades. Cada concierto cerraba con un momento emblemático. Esta canción es por todos los que alguna vez sintieron que su voz no era suficiente, decía Shakira antes de cantar Mariposa Nocturna. Esa interacción sincera selló un vínculo renovado con sus fans. Muchos comentaron que jamás habían sentido tan cerca a una superestrella, agradeciendo la honestidad de compartir sus errores y aprendizajes en directo. Hoy, al mirar atrás, ese álbum que amenazó con arruinarla ocupa un lugar central en la leyenda de Shakira. Artistas de diferentes generaciones citan ahora a She-Wolf como inspiración para explorar fusiones y géneros sin miedo al que dirán. En conferencias de música, se estudia el caso de Shakira como ejemplo de cómo un tropiezo puede convertirse en catalizador de creatividad. Aunque han pasado más de una década, la espíritu de la loba sigue viva en cada proyecto de Shakira. Sus lanzamientos posteriores, desde El Dorado, hasta colaboraciones con jóvenes talentos urbanos, llevan la impronta de aquel ejercicio de riesgo y renovación. ¿Y tú, te atreverías a lanzarte al vacío creativo, sabiendo que podrías caer? Shakira no solo lo hizo, sino que convirtió esa caída en la historia más épica de su carrera. Y así concluye la saga de El álbum que casi arruina la carrera de Shakira.
Si esta historia te inspiró y quieres más relatos detrás de tus artistas favoritos, no olvides, dale like, comparte en los comentarios qué lección te llevas de la loba, suscríbete y activa la campanita para descubrir juntos el próximo gran desafío de las leyendas de la música.